Así lo dice Inosca. La principal figura femenina del cartel de La Habana se ha tirado de barriga con la defensa de los palestinos. Curiosamente, Mariela Castro no la emprende contra el grupo terrorista Hamás, del que son víctimas los habitantes de Gaza, pero contra Israel, que está luchando por poner fin al secuestro por parte de una organización que no tiene reparos en utilizar a seres humanos como escudos. La hija de Raúl Castro y sobrina de Fidel lleva años siendo una especie de primera dama extraoficial. Es la que hemos visto atragantándose con langostas en banquetes, la misma que hablando a nombre de la mujer cubana en Bruselas, al explicar la frase resolver, fue bien pragmática. Si tienes que arreglar el baño, te acuestas con el albañil y resuelves, dijo Mariela Castro. Claro, ella y los miembros del cartel resuelven en grande. Si tienes que resolver los problemas causados por la ineptitud de los dirigentes, le vendes la soberanía a Rusia. También lo han hecho con China y con Irán, con los carteles de la droga en el lucrativo negocio de tráfico de seres humanos. Hay que resolver y hay que hacerlo en grande. Una especie de jineterismo globalista. Las que cobran una miseria son las infelices chicas que recorren las calles. El que practican Mariela y los sicarios del cartel produce billones. Mariela Castro es la defensora de grandes causas. Cuando vimos a los policías repartiendo golpes con cabillas en manos durante las pacíficas manifestaciones del 11 de julio, fue la Castro la que salió en defensa de los policías. Casi había que sentir lástima por ellos, dijo, a pesar que los vimos usar las cabillas con la rapidez de ráfagas ciclónicas. Desde el 7 de octubre que los terroristas de Hamás atacaron a Israel, Mariela se arropó con la quifuya palestina y justificó la matanza de 1.600 seres humanos, hombres, mujeres y niños, brutalmente masacrados y abusados de forma vil y cruel. El dúo Castro-Guevara, compuesto por Aleida, la hija mayor del Che Guevara, más conocido como el asesino de la cabaña, y Mariela Castro, están en todas partes. Así lo exige Hamás, organización terrorista con la que se reunió el embajador cubano en el Líbano 4 meses antes de la masacre, cuando estaban en plena preparación del ataque. Mariela, a través de las publicaciones oficialistas del régimen, nos deja claro que Israel es el agresor y no el agredido. Recurre a su versión de la historia y califica a los que defienden a Israel de hacerlo a favor de un histórico e inhumano verdugo. En su columna, también en video y con entonación de víctima, entrega su parte en la defensa de Hamás y tal como es requerida por los amos, los que suplen, los que ellos no producen, los que exigen que se alcen las voces en su defensa para así condonar las deudas. Los que en fin mandan en esa desafortunada isla que ha sobrevivido vendiendo su soberanía no para mejorar la situación de sus habitantes, pero para el enriquecimiento de una corrupta cúpula. Ayer, 7 de octubre, la resistencia palestina asestó un duro golpe al régimen ocupante con una operación sin precedentes, causándole una cantidad de bajas materiales e inhumanas como nunca antes había sucedido. Así describió Mariela Castro la nefasta masacre perpetrada por Hamás a inocentes. La misma Mariela, que es parte de un régimen que mantiene más de 700 presos políticos, cuyo único crimen fue exigir libertad en las calles de La Habana. Así de simple, fijó su posición el régimen que pide que lo saquen de la lista de países que auspician el terrorismo. Les leo de nuevo cómo definió Mariela Castro la masacre del 7 de octubre, donde violaron, torturaron, degollaron, sacaron ojos y aún después de ejecutados, escupieron y patearon los cadáveres. Dijo Mariela, ayer 7 de octubre, la resistencia palestina asistió un duro golpe al régimen ocupante con una operación sin precedentes, causándole una cantidad de bajas materiales e inhumanas,
como nunca antes había sucedido. Casi que hay que aplaudir. ¿Merece Cuba por un solo instante que la saquen de la lista de países que auspician el terrorismo? Por supuesto que no. La evidencia es clara cuando los hechos hablan por sí mismos. El régimen que envió tropas a pelear junto a Siria contra Israel en la guerra de Yom Kippur en el 73 ni ha cambiado ni cambiará. Sus lealtades han estado siempre y estarán del lado de los terroristas, y ese es en la lista donde merecen estar. Así